Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 4º domingo de Pascua en el ciclo C. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Yo doy vida eterna a mis ovejas. Reciban un abrazo fuerte en este domingo en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Desde Puerto Rico para el resto del mundo, soy Jay Ledesma. Este día es llamado el Domingo del Buen Pastor, es decir, de Jesús como modelo de cualquier persona que ejerce alguna función de liderazgo y responsabilidad dentro de la iglesia. Por ello, hoy también oramos para que Dios suscite más vocaciones entre nosotros para seguir llevando al mundo la luz del Evangelio. De modo especial, pedimos por las vocaciones sacerdotales y también por la vida consagrada. La liturgia de la palabra precisamente nos brinda luces sobre cómo debemos ejercer las distintas funciones de servicio dentro de la iglesia, mirando siempre a Jesús, nuestro pastor de pastores. Señor Jesús, suscita más vocaciones para que sirvan a tu iglesia y a la sociedad, siguiendo siempre tu ejemplo de entrega y servicio. Oremos. Bendito seas, Padre, porque cuidas de tu pueblo con amor y por medio de Cristo lo proteges y le das vida en abundancia. Tú has constituido a Jesús sacerdote y pastor de la iglesia, y nadie podrá arrebatarle las ovejas que tú le has encomendado. Te damos gracias porque Cristo confió su misión pastoral a los hombres sacados del pueblo para transmitir tu palabra, administrar los sacramentos y presidir la comunidad de fe, sirviendo a sus hermanos con amor y solicitud pastoral. Así perpetúa Jesús, el buen pastor, su pastoreo entre nosotros. Pero la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Te pedimos, Señor, que envíes vocaciones a tu iglesia. Amén. 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 Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, El Buen Pastor de Javier Bru. El que no entra por la puerta no es pastor.
salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta a verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que en la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y además los versículos 43 al 52. Los caminos de Dios
no son siempre como los esperamos. Pablo y Bernabé llegan a una ciudad con la esperanza de que los judíos acojan el Evangelio. Sin embargo, son otros los que muestran mayor apertura. Escuchemos. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Con el Salmo 99 proclamamos que todos los pueblos reciben la revelación del buen pastor y le aclaman diciendo: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Escuchemos la interpretación del coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo quinto de Pascua. Modo primero. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Modo segundo. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Modo tercero. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.
explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, y además, versículo 17. Contra cualquier tendencia exclusivista, el libro del Apocalipsis nos presenta una imagen magnífica. El pueblo de Dios es de puertas abiertas. Todos estamos llamados a entrar en él. Escuchemos. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con las palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se siente en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En la iglesia, por encima de todo, tenemos un único pastor, Jesús mismo. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a su pastoreo? Escuchemos, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2. Yo soy el buen pastor, de José María López. Ellas conocen mi voz, es la voz de su
Sean bienvenidos a este programa semanal en el cuarto domingo de Pascua. Esta es la reunión de los que reconocemos a Jesucristo como único pastor. Aquí somos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. En la liturgia del cuarto domingo de Pascua ocupa un lugar destacado la figura del buen pastor. La primera lectura presenta la labor de pastoreo universal encomendada por el resucitado y que llevaron a cabo Pablo y los otros apóstoles. En esta labor, el modelo a seguir es Jesús, que en el pasaje del Evangelio se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En la segunda lectura, el que es llamado Cordero es al mismo tiempo el pastor que apacienta al nuevo pueblo de Dios. Dispuestos a dejarnos pastorear por Jesús, a seguir su voz que nos hablará a cada uno de nosotros, escuchemos atentos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por siempre darnos ese resumen de este cuarto domingo de Pascua, también domingo del buen pastor. Y entrando en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, la cuestión central gira, por tanto, alrededor de esa reacción de los judíos y paganos al anuncio de la salvación presentado por Pablo y Bernabé. El texto pone esa confrontación, ¿verdad? Hay dos actitudes diversas ante la propuesta cristiana. La de aquellos que pensaban que tenían el monopolio de Dios y de la verdad, pero que vivían instalados en sus certezas, en su orgullo, en su autosuficiencia, en sus leyes definidas y cómodamente ordenadas, y que no estaban realmente dispuestos, ¿verdad?, a embarcarse en la aventura de seguimiento de Cristo. Y la de aquellos que ante el desafío del Evangelio descubrirán la vida verdadera, aceptarán preguntarse por su vida, querrán arriesgar y responderán con alegría y entusiasmo a la propuesta liberadora que Dios les hace por medio de los misioneros. Okay. La buena noticia de Jesús es, por tanto, una propuesta que está dirigida a todos los hombres, de todas las razas y naciones. No se trata de una propuesta cerrada, ¿verdad?, que es exclusiva. Esta está destinada a un grupo de elegidos, ¿verdad? No está destinada a un grupo de elegidos, sino que es una propuesta universal, que está destinada a todos los hombres sin excepción. Sí, que lo necesario no es haber nacido en esto o en aquel ambiente, sino la capacidad para dejarse sorprender por la propuesta de Jesús, acogerla con sencillez, alegría y entusiasmo, y salir todos los días a andar por ese camino en el que Dios nos ofrece la vida nueva, la vida verdadera, la vida total. Y precisamente a partir de este capítulo 13, los Hechos de los Apóstoles pues presentan ese camino de la iglesia en el mundo greco-romano. Y el protagonista humano de esta nueva etapa pues será Pablo, ¿verdad? Aunque siempre animado y conducido por el Espíritu Santo del Señor resucitado. Y todo comienza cuando la comunidad cristiana de Antioquía de Siria, ansiosa por hacer llegar, ¿verdad?, esa buena noticia de Jesús a todos los pueblos, envía a Bernabé y a Pablo a evangelizar. Y como bien dice en Hechos 13, ¿verdad?, y 15, el autor describe el envío de los misioneros, ese viaje de evangelización de Chipre y de Asia Menor, ¿verdad?, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y los problemas presentados a la joven iglesia por la entrada masiva de los gentiles. Así que este texto en concreto nos sitúa en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en el interior de Asia Menor. En los versículos anteriores, el autor de los Hechos pone en boca de Pablo un largo discurso que resume la catequesis primitiva sobre Jesús y que encuadra en el plan de Dios la propuesta de salvación que Jesús vino a realizar. ¿Y cuál será la respuesta del anuncio? ¿Verdad? Ya sea de los judíos o ya sea de los paganos que escuchan el mensaje. Así que vamos a ver qué nos tiene nuestro hermano Jay por ahí sobre esa primera lectura.
de Pues Hechos de mira, los Apóstoles. bien interesante en cuanto a esta salida que tenía Pablo con Bernabé. Aquí lo que estamos es, primero, hay que decir que fue un misterio salvador. En esa primera lectura, Erinaldo nos presenta de nuevo a Pablo y Bernabé. Entonces, lejos de Jerusalén, encuentran una comunidad compuesta que era judíos y paganos. ¿Qué pasa? Que primero ellos se van a dirigirse a los judíos y pocos paganos. Y eran convertidos a la fe judía. Muchos de ellos quedaron cautivados por la predicación de Pablo en la sinagoga, porque se quedaron el deseo de escuchar todo en cuanto a Jesús. ¿Qué pasa? Esa presencia con la prédica que hizo primero, la ciudad quería todos escuchar la palabra del Señor. Entonces ahí esto provocó la reacción judía que se manifestó, que se dio el problema, la oposición de los sacerdotes, porque no los querían allí. ¿Qué pasa? Deciden entonces hacer la prédica directamente a la ciudad, y la gente se enamoraron de Jesús. Entonces le dijeron: se tienen que ir. Se tienen que ir, o ya te sabe cómo está la cosa. Así que tantos que acogieron la palabra de Jesús a través de Pablo y su compañero, se tuvieron que ir de la ciudad, pero se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Eri. Bueno, gracias, Jay. Vamos entonces, ¿verdad?, en nuestra segunda parte del programa, a discutir esa segunda lectura del Santo Evangelio. Mientras tanto, Jay, llévanos a un cántico. Pues continuamos con ustedes el cántico número 4. Yo soy el buen pastor, del Padre Luis Espinosa. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me conduce por verdes pastos a fuentes de agua viva. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y aunque vaya por valle oscuro, nada me faltará, pues su cayado me sostiene, su brazo me protege. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen
conocen a mí. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, gracias hermanas y hermanos, como siempre, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Importante, hermanas y hermanos, que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando efusivamente, como siempre, bendiciones para todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo en todas las emisoras que nos retransmiten. Así que bendiciones para todos desde Puerto Rico, la isla del encanto. Bueno, y hermanas y hermanos, Jay y Tomás, seguimos discutiendo estas lecturas, ¿verdad? De este cuarto domingo de Pascua, el buen pastor. Y por ahí Jay nos tiene algo muy interesante sobre esa lectura del Apocalipsis. Pues vamos a comenzar con esta segunda lectura, que es interesante y tenemos que estar bien atentos. Dice que a finales del siglo primero, el Apocalipsis nos presenta un lenguaje figurado, el fruto de esta obra de evangelización. Y mira lo que dice: Juan vio una muchedumbre imposible de contar. Son todos aquellos que conforman la iglesia que nace de la resurrección, que pasaron por la gran tribulación, que lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del Cordero. Esas vestiduras blancas indicaban su participación en la resurrección de Cristo. Por ello, hay que blanquear todo lo que estaba manchado, pero había que lavarlo dentro de la sangre del Cordero. Fíjate, Cordero y a la misma vez pastor. La sangre es la pasión de Cristo, salvadora y purificante. Compartirla es blanquear las vestiduras, es decir, entrar en misterio de Cristo glorioso. Hemos tenido las apariciones que ha tenido Cristo delante de los apóstoles y el cuerpo era distinto. Lo único que retuvo Cristo fueron las marcas, los rotos en los clavos y la lanza. Cristo ha retenido esas marcas porque el amor de Dios para con nosotros es que no podemos ni explicarlo. Así que ese cuerpo y ese glorioso, por medio del bautismo, a través es que nosotros nos hacemos discípulos y testigos, y no importa las persecuciones, porque una vez tú estás convencido de que yo voy a llevar el evangelio a donde tiene que haga falta, no hay miedo de morir. Eri. Fíjate, Jay, añadiendo a lo que tú acabas de decir, el pasado domingo, ¿verdad? La liturgia nos presentaba al Cordero, ¿verdad? A Jesús, el Señor de la historia, que se preparaba para abrir y leer el libro de los 7 sellos, ¿verdad? El libro donde simbólicamente estaba escrita la historia humana. De acuerdo con el autor del Apocalipsis, la apertura de los sellos de ese libro va a presentar la realidad del mundo. En el camino de la historia de los hombres está presente Cristo, victorioso continuamente en combate contra todo lo que esclaviza y destruye al hombre. Pero está también presente la guerra y la sangre. El primero era el sello del caballo blanco, el segundo es el sello del caballo rojo, y el tercer sello, que es el caballo negro, el hambre y la miseria.
La muerte, la enfermedad y la destrucción vienen siendo el cuarto sello, el caballo verde. Esto está bien interesante. En el fondo de este cuadro se encuentran los mártires que sufren persecución a causa de su fe y que día a día claman a Dios pidiendo justicia. Y ese viene siendo el quinto sello. Por eso se prepara el gran día de la ira, que anuncia la intervención de Dios en la historia para destruir el mal, que es el sexto sello. La revelación final presenta el combate definitivo, en el que las fuerzas de Dios derrotarán a las fuerzas del mal. Y viene siendo ese el séptimo sello. Pero el texto hoy nos sitúa en el contexto del sexto sello, que es el anuncio del día del Señor. A los mártires que claman justicia, el autor del Apocalipsis les describe lo que va a surgir de la intervención de Dios. La liberación definitiva, la vida en plenitud. Así que este texto nos propone, ¿verdad? Como bien tú dijiste anteriormente, Jay, una multitud inmensa, innumerable, ¿verdad? Universal, pues pertenece a todas las naciones. Los que la componen están de pie, en señal de victoria, pues participan de la resurrección de Cristo. Llevan túnicas blancas, lo que indica que pertenecen a la esfera de Dios. Y el blanco, pues, es el color de Dios. Aclaman con palmas, que eso es, ¿verdad?, la alusión a las fiestas de las tiendas, que era una fiesta que se celebraba al final de la cosecha, marcada por la alegría y la alabanza. Y esto recuerda al Éxodo, cuando los israelitas vivían, ¿verdad?, en tiendas, y por influencia de Isaac, ¿verdad?, la imagen asume claras resonancias escatológicas. En la liturgia de esta fiesta, la multitud entraba en cortejo en el recinto del templo, agitando palmas y cantando, y alabando a Dios y al Cordero. ¿Y quiénes son estos? Pues precisamente estos son los que vienen de la gran tribulación, que tú lo comentaste ahorita, Jay. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esto es que soportaron la persecución más feroz y alcanzaron la redención por la entrega de Jesús. ¿Qué hacen? Pues están ante Dios, ¿verdad?, tributándole culto día y noche. Ese culto no es la suma de un conjunto de ritos, sino, antes que nada, la permanente y gozosa presencia ante Dios y ante el Cordero. Así que esto está bien interesante. Así que yo creo que es momento, Jay, de que nos lleves un cántico para entonces más adelante contemplar, ¿verdad?, este santo evangelio. Según San Juan, yo doy la vida eterna a mis ovejas. Pues gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1. Sé mi pastor, de Salomé Arrizibita.
Danos refugio en tu abrazo, nuestro pastor. Danos refugio en tu abrazo. Liturgia y música. Continuamos con el programa. Como discípulos, nuestra relación con Cristo es personal, íntima. Obviamente, en ese tiempo de Cristo, los sacerdotes y otros letrados, ellos no podían entender este evangelio de Cristo en cuanto a la relación de pastor y la oveja. Porque aunque es una imagen típica de ese tiempo y de la cultura, la oveja depende del pastor para vivir y para subsistir. Pero sin la oveja, si pierde el pastor, pues mira, se queda perdido, no tiene alimento, tiene expuesta a que animales lo maten. Así que es una interrelación que era bien bonita, pero ellos no entendían y de hecho prohibieron todo en cuanto a Cristo, como dijimos en la segunda lectura. El Evangelio expresa unas palabras claves para que podamos nosotros poder meditar. Aquí hay una: llamar, conocer, dar vida eterna, obediencia, seguimiento, fidelidad. Y también aquí Dios Padre entra y se mete aquí en esta relación, entonces da ese poder al Hijo. Nosotros somos las ovejas de Cristo y las defiende. Nadie se las puede quitar. Entonces Dios hizo esa iniciativa y se le entregó al Hijo. Así que llama por nuestro nombre, pero es para darnos vida. Por lo tanto, esa relación del hombre con Dios, esa interrelación, tiene que ser íntimo. Lo que tiene que para darnos es su propia vida eterna, que es el conocimiento del Padre. Busca esto en Juan 17, en versículo 3. De parte nuestra, nosotros tenemos que escuchar y seguir, pero el seguimiento tiene que ser fiel. Así que ese misterio, que conocer a Cristo en esa intimidad, nosotros conocemos a Cristo y como conocemos la voz del pastor, no nos van a confundir. Así que además de somos ovejas, nos llamamos también hijos, que otra palabra también. Así que yo en este domingo, en la fiesta del Buen Pastor, oremos por todos los pastores de la iglesia, principalmente por el Papa, los obispos, sacerdotes, aunque todos, sin excepción, participan, todos nosotros, en esa misión pastoral de Jesús allí donde vivimos. Así que quien quiera que tenga a su cuidado a algún bautizado, padres, hermanos, padrinos, familiares, profesores y demás, tiene entre manos a un hijo amado de Dios, Padre, que nos ha confiado. Ese es el pastoreo que ejercemos en nombre del único pastor, Cristo Señor. Yo tuve una experiencia muy hermosa este fin de semana, porque precisamente lo que estoy hablando
cuando el Señor te ha confiado a un hijo, a un padre, a un hermano, a una ahijada o un ahijado. Yo me convertí en un padrino en una boda este fin de semana. Y yo, con esta lectura del Evangelio, yo entendí totalmente lo que es tener ahora estos dos hijos que son parte de esta familia de Cristo. Y todavía vienen otras sorpresas, porque ella, la ahijada de boda, también próximamente se convierte también en ahijada de confirmación. Así que le estaré contando un poco más adelante en los próximos meses. Eri. Y eso es parte del pastoreo. O sea, definitivamente tú estás, ¿verdad?, pastoreando de esa manera. Uh-huh. Y añadiendo a lo que tú has dicho, aquí hay unos datos interesantes, y es que el capítulo 10 del cuarto evangelio precisamente está dedicado a la catequesis del buen pastor. Y el autor pues utiliza esta imagen para presentar la misión de Jesús. Uh-huh. La obra del Mesías, ¿verdad?, que consiste en conducir al hombre a verdes pastos y a fuentes cristalinas de donde brota la vida en plenitud. La imagen del buen pastor no fue inventada por el autor de este evangelio. Así que literalmente hablando, este discurso simbólico está construido con materiales provenientes precisamente del Antiguo Testamento. Y en especial, pues este discurso tiene presente a Ezequías 34. Y es donde se encuentra precisamente la clave para comprender la metáfora del pastor y del rebaño, ¿verdad? Y esto fue hablando a los exiliados en Babilonia. Pues Ezequiel constata que los líderes de Israel habían sido, a lo largo de la historia, falsos pastores que condujeron al pueblo por caminos de muerte y de desgracia. Pero, dice Ezequiel, el mismo Dios va ahora a asumir la conducción de su pueblo. Uh-huh. Él pondrá al frente de su pueblo un buen pastor, ¿verdad? Que en este caso es el Mesías, que lo librará de la esclavitud y lo conducirá a la vida. Así que la catequesis que el cuarto evangelio nos ofrece del buen pastor afirma que la promesa de Dios afirmada por Ezequiel se cumple en Jesús. Así que precisamente Jesús es ese buen pastor, ¿verdad? Ese pastor que envió Dios Padre a la tierra, ¿verdad?, para reunir al rebaño. Y los que no pudo reunir los fue buscando. Y los que no encontró, pues de alguna manera él los consiguió. Y los que estaban descarriados, pues los puso, ¿verdad?, derechito, como un roble, como decimos acá en Puerto Rico. O sea, no los dejó como vara torcida, sino que los puso derechito como un roble. Así que precisamente la misión de ese buen pastor que es Cristo es la de dar la vida a las ovejas. Y a lo largo del evangelio, Juan describe precisamente esa acción de Jesús como una recreación y revivificación del hombre, en el sentido de hacer nacer al hombre nuevo, ¿verdad? Y es precisamente, ¿verdad?, lo que el hermano Jay estaba hablando ahorita, que él tuvo esa experiencia de ser padrino de boda de esta hermana y más adelante será padrino de confirmación, y precisamente ahí es donde se va vivificando, ¿verdad?, ese hombre nuevo y esa mujer nueva en el Señor. Uh-huh. Porque entonces, como siempre hemos hablado, nosotros los cristianos católicos, ¿verdad?, se bautiza a los niños pequeños y obviamente ellos no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Solamente la conciencia la tenemos los adultos de ese hermoso sacramento en ese momento. Pero ¿qué sucede? La cosa no se queda ahí. O sea, ese niño nació biológicamente, pero en el momento del bautismo nace a la vida cristiana. O sea, eso es el verdadero nacimiento en la iglesia. Sin embargo, con la confirmación, ya cuando tenemos ese uso de conciencia, es que nosotros mismos abrimos el corazón a Cristo y a la iglesia y nos unimos a la comunidad, confirmando esa fe en Cristo, ¿verdad? O sea, quiere decir que nos convertimos, ¿verdad?, en hijos de Dios, y es que es capaz de ofrecer esa vida por amor. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad?
al llegar a la cruz y luego resucitar entre los muertos. Así que los que aceptan la propuesta de vida que Jesús les hace, no se perderán nunca. Nunca han de parecer y nadie les arrebatará de mi mano. Pues la calidad de vida que Jesús les comunica supera la misma muerte. Así que el mismo Jesús está dispuesto a defender a los suyos hasta dar su vida por ellos, a fin de que nada ni nadie, ¿verdad?, los dirigentes, los que están interesados en perpetuar mecanismos de egoísmo, de injusticia, de esclavitud, puedan privar a los discípulos de esa vida plena. Ujú. Así que las ovejas, que en este caso son los discípulos, a su vez tienen que escuchar la voz del pastor y seguirle. Esto significa que formar parte del rebaño de Jesús es adherirse a él, escuchar sus propuestas, comprometerse con él y, como él, entregarse sin reservas a una vida de amor y de donación al Padre y a los hombres. Y el texto termina con una referencia a la identificación plena entre el proyecto del Padre y el proyecto de Jesús. Para ambos ese objetivo es hacer nacer una nueva humanidad. En Jesús está presente y se manifiesta el plan salvador del Padre de dar vida eterna, vida plena al hombre a través de la acción de Jesús. La obra creadora de Dios alcanza su punto culminante. Ujú. Así que definitivamente, hermanas y hermanos, Jesús, el buen pastor, ¿verdad?, como buen pastor, nos lleva por ese camino y esos senderos seguros. Así que tenemos que estar firmes en nuestra fe y dejarnos llevar, dejarnos pastorear. Bueno, hermanas y hermanos, y siempre nos gusta compartir lo que nos tiene el Papa Francisco, ¿verdad?, para cada domingo. Y en este domingo 4 de Pascua, celebrando también el buen pastor, nos dice el Papa Francisco lo siguiente: nuestra vida está totalmente segura en las manos de Jesús y del Padre, que son una sola cosa, un único amor, una única misericordia, reveladas de una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz. Él es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro modelo, pero sobre todo es nuestro Salvador. A veces Jesús nos llama, nos invita a seguirle, pero tal vez sucede que nos damos cuenta de que es Él. Esto precisamente fue lo que dijo el Papa Francisco para este domingo de Pascua. Y precisamente es que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que es Dios el que nos está pastoreando, ¿verdad? Y ahí es que viene esto de que nos descarrilamos, ¿verdad?, que somos ovejas descarriadas. Ujú. No confiamos plenamente Exacto. en las enseñanzas. Eso así. Eso es así. Bueno, y ya estamos acabando nuestro programa, Ujú. pero siempre nos gusta, ¿verdad?, pedir oración por los hermanos que siempre nos escriben en nuestras redes sociales para que oremos por ellos. Gracias, Eri. Oremos por Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Beliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 3, Jesús, buen pastor, de la página Música Católica, con letra y acordes y tan tan. Bueno, hermanas y hermanos, nos vemos la próxima semana en su programa Liturgia y música.
Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, pues yo la entrego libremente. Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Yo soy el buen pastor que cuida y protege a sus ovejas. No vine a ser servido, sino a servir con mi vida. Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Vamos a la casa del Señor, de Jesús el buen pastor. Él ha resucitado y de la muerte a sus ovejas liberó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Flor y canto, Santa